Hola, hola, bienvenidos a otro video de este precioso proyecto, John Clay. Continuamos con la serie que hemos estado hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia, un tema importantísimo para conocimiento tanto de cristianos como de no cristianos. Ahora, en este video quiero hablarte sobre, ¿habla la Biblia de fechas? ¿Habla la Biblia de señales acerca de el arrebatamiento, la venida del Señor? Veamos. Quiero darte un breve resumen. Hace unos meses atrás hice una investigación ahí en internet y verá que me encontré algo muy interesante. Me encontré que ha habido un montón de veces en estos 2000 años en que se ha pronosticado con fecha, con año, con día, la venida del Señor o el arrebatamiento. Y verá qué interesante porque, bueno, el documento no puedo leer todo fecha por fecha, ¿verdad? Porque me llevaría mucho tiempo. Pero en resumen, encontré que hay 73 veces, oiga, 73 veces en la historia hasta el año 2014 en que se ha pronosticado, en que se ha dicho, en tal fecha es el fin del mundo, o en tal fecha es el arrebatamiento, o en tal fecha viene el Señor. Oiga, 73 veces. Ahora, más datos interesantes. La primera vez fue en el año 90, oiga, en el año 90 después de Cristo, por un hombre llamado San Clemente, predijo que el mundo terminaría en ese año. No voy a hacer más nombres de personas, están con nombres y de todo, pero solo quise hacer esa por ser la primera, por cuestión de tiempo. En el año 90 fue la primera vez. Después del año 90, está ahí registrado que la siguiente vez que se predijo fue en el año 500 después de Cristo. Ojo, desde el 90 saltó hasta el año 500 después de Cristo. Después de eso, en el año 1000, después del 500 hasta el año 1000 después de Cristo, o sea que estamos hablando desde que Jesús se fue hasta el año 1000, solo 3 veces hubo predicciones falsas de la venida del Señor. Ahora, del año 1000, ponga atención, al año 1500, estamos hablando de un periodo de 500 años, se hicieron 6 predicciones de que el Señor Jesús venía o se terminaba el mundo. Entonces, desde que Jesús se fue hasta el año 1000 solo hicieron 3 predicciones. Del año 1000 al año 1500 se hicieron 6 predicciones. Póngame atención, sígame. Del año 1500 al año 1800, o sea, en 300 años, se hicieron 7 predicciones. Del año 1800 al año 2000, o sea, en 200 años, se hicieron 44 predicciones. Resumo, o más bien, repito, desde el año 90 al año 1000, se hicieron 3 predicciones de que Jesús venía o que era el fin del mundo. Del año 1000 al año 1500, se hicieron 6 veces predicciones falsas. Del año 1500 al 1800 se hicieron 7 predicciones falsas. Del año 1800 al año 2000, en 200 años, se hicieron 44 predicciones falsas. Síganme. Del año 2000 al año 2014, en 14 años, se hicieron 13 predicciones falsas. ¿Qué le dice a usted eso? No sé si lo nota. Conforme nos vamos acercando a nuestras fechas, las predicciones van siendo más y más seguidas. No sé si usted le dice algo a eso. A mí sí me dice mucho. ¿Qué me dice? Me dice que el enemigo ha estado ensuciando esta verdad, moviendo a la gente, porque en estas 73
veces que se ha hecho predicciones, han habido inconversos, incrédulos, ha habido adivinos, ha habido creyentes de otras religiones que no son las evangélicas, y ha habido evangélicos también. Estos últimos han sido los menos, pero de todo, la mayoría han sido de otras religiones o sectas o adivinos, o hasta gente que no tiene nada que ver con la religión, los que han hecho predicciones. Sea como sea, aquí hay un panorama muy interesante. El enemigo se ha encargado de que esta preciosa verdad sobre la venida del Señor, sobre el arrebatamiento de la iglesia, se ensucie. ¿Para qué? ¿Con qué fin el enemigo ha hecho esto? Bueno, la respuesta nos la da Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4 y capítulo 3, versículo 9. Vea lo que dice. Segunda de Pedro 3, 4. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Segunda de Pedro 3, 9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pedro, antes de que se hiciera la primera predicción falsa sobre la venida del Señor, Pedro nos dice, va a llegar el momento, si usted quiere ahí lea la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Él dice, va a llegar el momento en que la gente va a especular y va a decir, ay sí, eso de que el Señor va a volver es puro cuento, siempre nos lo han dicho y nada de nada que se cumple. Pedro se anticipó y nos dijo, va a haber el momento en que van a decir eso. Ahorita, nosotros estamos en ese tiempo. De aquí 10 años antes, 20 años antes, 100 años antes, hemos sido acusados de mentirosos, hemos sido acusados de alarmistas, de un montón de cosas, porque creemos que el Señor va a volver por nosotros, pero no ha sucedido. Y entonces el enemigo, para ensuciar esta verdad, ha utilizado a personas que han hecho predicciones falsas, y esto ha causado que la iglesia ya no quiera hablar de esta verdad tan medular. Nos han callado, nos han silenciado, porque se ha dicho, oiga, 73 veces en el estudio que yo hice, quizás habrán más, que se ha dicho falsamente. La última de esas fue en el 2014, un golpe muy fuerte para la iglesia. Y entonces nos callamos, nos silenciamos. Y eso es lo que el enemigo quiere, silenciar. Ok, ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que hay una fecha específica para el arrebatamiento de la iglesia. Antes de esto quiero decir, la mayoría de cristianos, teólogos, están de acuerdo en que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor son eventos separados. Si usted cree diferente, usted tiene toda la libertad. Hay quienes piensan que tanto el arrebatamiento como la segunda venida son en un solo evento, ¿verdad? Eso son los que le llamamos, que lo vimos en el anterior video, los post-tribulacionistas. Pero la mayoría de cristianos, de teólogos, están de acuerdo en que la venida del Señor es en un evento después de la tribulación, y el arrebatamiento de la iglesia es un evento previo a la tribulación. Esto se llama los pre-tribulacionistas, que es lo que nosotros creemos. Creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación y que el Señor Jesucristo viene visiblemente después de la tribulación. Ok, creemos que el arrebatamiento no es como lo dije antes, no es una venida visible del Señor. Nos encontraremos en las nubes con Él. Pero en la segunda venida Él viene con toda su iglesia. Viene al mundo y es cuando comienza el milenio. Ya eso lo hablamos en el video pasado. Ok, entendemos entonces, estos videos están hechos desde la línea pretribulacionista. O sea, que la iglesia es arrebatada y que el Señor Jesús vuelve después de la tribulación. Entonces creemos que los eventos son separados. En ese marco, entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Nos dice la Biblia alguna fecha del arrebatamiento? Para eso quiero leerte a Mateo 24:36. Dice así, escuche muy bien.
pero el día, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Y en otro versículo paralelo dice, ni los ángeles ni aun el Hijo, sino solo mi Padre. Está hablando Jesús. Entonces, quiero iniciar, ahora sí, con el tema que nos compete, diciéndole a usted que nadie sabe el día en el que la iglesia va a ser arrebatada. No podemos decir ninguna fecha, no podemos decir ningún año, ningún día, ningún mes. No podemos decir con certeza, porque el mismo Jesucristo dijo, pero el día y la hora nadie sabe. Nadie sabe. Todas las 73 predicciones que se hicieron antes se las hubieran ahorrado si tan solo hubieran leído y entendido y creído este sencillo versículo de Mateo 24:36. El día y la hora nadie lo sabe. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta general. Nadie sabe el día ni la hora. La Biblia sí habla de señales. Señales como para que nosotros estemos, por así decirlo, apercibidos. Ahora, Mateo 24:8 dice, todo esto será solo el comienzo de los dolores. Si usted lee el Mateo 24, los versículos antes que este que acabo de citar, hay una serie de eventos de que el Señor Jesucristo habla. Él habla de que van a haber guerras, de que van a haber confusiones, hambres. Tengo un amigo que me escribió que él ha estado analizando y estudiando esto de los eventos durante bastantes años y me mandó un cúmulo de información que por tiempo no puedo ponerlo acá, pero él me decía, Jonathan, es impresionante, en los estudios que él ha hecho, él dice que nunca antes en la historia se han acumulado, escuche, siempre hemos tenido guerras, siempre hemos tenido enfermedades, siempre hemos tenido conflictos, siempre hemos tenido hambres y un montón de cosas, terremotos y un montón de cosas, pero en estos últimos años, nunca antes se han acumulado todos los eventos de los que habla Mateo 24. Nunca antes, me dice él, y he escuchado y he leído en otras fuentes, que nunca antes se han acumulado todos los eventos, me decía este amigo. Y me mandó un listado de todas las cosas que están dándose de forma prácticamente simultánea. Él me decía, Mateo 24:8 dice, todo esto será solo el comienzo de los dolores. Él me decía, Jonathan, yo tengo la certeza de que estamos en el comienzo de los dolores. Estamos en el comienzo de los dolores antes de la tribulación. ¿Ok? Ahora, entre la tribulación y el comienzo de los dolores, en el medio tiene que estar el arrebatamiento. ¿Ok? Ahora, ¿qué señales tenemos que nos dicen, ok, ya se acerca esto? Las señales que tenemos, según nos dice Mateo 24:7 y 8, es del montón de cosas, guerras, terremotos, hambres y diferentes cosas que se van a unir. Ya se vienen dando hace mucho tiempo, pero se van a unir. Entonces, una señal, la primera señal que tenemos que hacerle caso es, estamos en el principio de los dolores. La tierra está colapsando. Cosas están sucediendo de forma simultánea que nos dicen, estamos en el principio de los dolores. Ahora, hay una señal en la Biblia, pero esa señal se va a dar en el instante en el que la iglesia sea arrebatada. Y está en 1 Tesalonicenses 4:16. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. La señal que vamos a tener, pero va a ser durante, es la trompeta, el toque de trompeta. La Biblia habla de que la trompeta nos habla de dos tipos de señales. Una era una llamada a la guerra y otra era una llamada a la adoración. Así se usaba en el antiguo Israel. Vemos en Números 10:4 que dicen, si se toca una sola de ellas, o sea, una sola trompeta, entonces se congregarán ante ti los príncipes, es decir, los jefes de las legiones de Israel. Es la reunión de aquellos que son vistos por el Señor como príncipes, o sea, los redimidos. Algo que creemos nosotros es que en ese instante del arrebatamiento va a haber un toque fuerte de trompeta.
Ahora, está sucediendo algo interesante y esta es una interpretación personal. Hace ya algunos años se han estado escuchando trompetas en el cielo. Esta es una interpretación personal. Yo creo que esos toques de trompetas quizás también me atrevería a pensar de que son obra del enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué lo creo así? Porque el Señor está hablando de que la trompeta se va a tocar en el momento. Escuche, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando y con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Y luego habla de que los que estemos vivos seremos arrebatados. Es decir, que ese toque de trompeta del que habla Primera de Tesalonicenses se va a dar en el momento previo al arrebatamiento. Por lo tanto, si escuchamos otro toque de trompeta y no ha habido arrebatamiento, es porque no es el que habla la Biblia. ¿Qué podrá hacer? ¿Será acaso, y le hago la pregunta, ¿será acaso que el enemigo está haciendo toques ficticios para que nosotros, al igual que las predicciones falsas que han habido del arrebatamiento, la gente pierda aquel efecto de lo que la Biblia habla de este hecho tan hermoso? ¿Será acaso que al escuchar diferentes toques de trompetas y que todo sigue igual, entonces vamos a decir, la gente se está acostumbrando a esos toques? ¿Para qué? Para que cuando suceda el verdadero, la gente piense, es uno más. ¿Será acaso que el enemigo, otra pregunta, está preparando al mundo incrédulo, por un lado a los cristianos para menospreciar, pero por otro lado, ¿será que está preparando al mundo incrédulo para que cuando sea el momento no lo vean como algo tan extraño porque ya han escuchado otras veces toques de trompeta? Para mí, eso es una interpretación personal. Ahí hay mano del enemigo. Entonces, la Biblia nos habla de que en el momento previo al arrebatamiento va a haber un toque de trompeta, que es para reunir a sus príncipes, o sea, para reunir a sus redimidos, a todos los cristianos, y llevarnos ¿a qué? A la guerra o a la adoración. A la guerra a los ángeles, porque los ángeles tienen que venir acompañando al Señor. El enemigo no va a querer que sean tomados del mundo una cantidad tan grande. Así que es un llamado a la guerra para los ángeles, de que vengan y se reúnan para abrirle paso a sus redimidos, pero es un llamado de adoración al pueblo cristiano, porque vamos a ir a reunirnos con el Señor para adorarlo. Ahora, hay otra señal, y ya la otra señal es después del arrebatamiento, que ya la iglesia, los cristianos, no la veríamos. ¿Cuál es esa señal? Esa está en 2 de Tesalonicenses 2, del 6 al 8, dice: y ustedes saben qué es lo que lo detienen, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha, en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2, del 6 al 8 nos está diciendo, para que comience la tribulación, ¿se acuerdan? Daniel 9:27, tiene que haber un tratado de paz entre el anticristo e Israel. Pero para que se manifieste el anticristo, dice, el que lo detiene tiene que ser quitado de en medio. Los teólogos están de acuerdo en que el que lo detiene es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a ser llevado, o más bien el Espíritu Santo va a ser quitado de en medio cuando arrebate a la iglesia. Porque ahorita el Espíritu Santo está haciendo como un freno a la anarquía. Hay pecado y hay maldad, pero el Espíritu Santo detiene que el hombre de pecado, o sea, que el anticristo se manifieste. Y los teólogos creen que cuando venga el arrebatamiento, la iglesia va a ser llevada, el Espíritu va a irse con la iglesia, y entonces el anticristo tiene la vía libre. Entonces, primera señal, principio de dolores. Segunda señal, cuando la iglesia sea tomada, va a ser una trompeta. Tercera señal, cuando la iglesia se vaya, a los que se queden aquí en la tierra, el anticristo se va a manifestar. Va a hacer un tratado de paz con Israel, y ahí va a comenzar los 7 años de la tribulación. Los primeros 3 años y medio van a ser de una falsa paz, pero ya es la tribulación, porque este individuo, aunque sea una falsa paz, va a estar engañando al mundo.
y los últimos 3 años y medio va a ser de terror y de un juicio horrible. ¿Qué debemos hacer los cristianos mientras esperamos ese momento glorioso? Mateo 24:42. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día que vendrá su Señor. ¿Qué debemos hacer? Número 1, asistir a los servicios con regularidad, congregarnos. Número 2, practicar la cena del Señor, porque la cena del Señor nos recuerda que Jesús volverá. Número 3, amar a los demás. Usted no puede estar lleno de rencor y de odio si es cristiano, jamás. Que el Señor no lo encuentre así. Perdone. Número 4, ser pacientes. Tenemos que ser pacientes con las tribulaciones, tribulaciones no me refiero a la final, me refiero a las circunstancias difíciles como las que estamos pasando ahorita. Tenemos que ser pacientes, refugiarnos en el Señor, orar. Siguiente cosa que tenemos que hacer, tener una vida santa. Apartémonos del pecado, apartémonos de toda inmundicia, porque el Señor viene por una iglesia santa. Abstenernos de juzgar, no andemos juzgando a los demás cristianos, ministros. Predicar la palabra, debemos de predicar la palabra para que otros que no conocen al Señor se conviertan, porque el Señor quiere salvarlos también, y así puedan ser arrebatados en aquel momento y no pasen la tribulación. Y por último, ¿qué cosa debemos hacer mientras viene nuestro Señor por nosotros? Interesarnos por el cielo. Colosenses 3, 1 y 4 nos enseña, del 1 al 4 nos enseña que tenemos que tener la mirada puesta en las cosas del cielo. Tenemos que pensar en nuestro Señor, en aquel momento en el que Él va a venir por nosotros. Espero que este video sea mucha bendición para usted. Compártalo, por favor. Y nos vemos en el siguiente video, donde vamos a estar hablando sobre el tribunal de Cristo. La iglesia, una vez que va a ser tomada, mientras hay una tribulación aquí en la tierra, la iglesia tiene que ser juzgada. No es un juicio para condenación, es un juicio para recompensa. Vamos a estar hablando de eso, así que no te lo pierdas.